Independiente. Antes de ir al comentario de Radiograma, efectivamente los auditores de la zona norte nos estaban escribiendo sobre un movimiento telúrico. Sismología, el Centro Sismológico Nacional, que corresponde a la Universidad de Chile, ha subido información, no es en territorio nacional, pero es importante. Fíjese que el movimiento telúrico se registró a las 6 de la tarde con 11 minutos 5 segundos hora chilena y se registró a 123 kilómetros al suroeste de Arequipa, es decir, en Perú, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros. La magnitud habría sido de 5,2. Sin embargo, portales peruanos están señalando de que el movimiento habría tenido una magnitud aproximada de 6,5 grados y que fue a 43 kilómetros de Majes en Perú, que fue a las 6:11. Y los países que se vieron afectados con este movimiento telúrico es Bolivia, Perú y Chile, según los medios de comunicación peruanos. Es la información que está llegando. Efectivamente se percibió en el norte del país, gracias a los auditores que están muy atentos. Decenas de inmediato se comunicaron con la radio para entregar los detalles. Mira, quiero tocar un tema, Néstor. A ver. A propósito de lo que se ha vivido en Chile en el último tiempo, largos años, digamos, el deterioro del clima político, el deterioro además del prestigio de la política en nuestro país y el deterioro, por lo tanto, de la convivencia. Quiero poner dos ejemplos de lo que está ocurriendo en países vecinos. Por ejemplo, todo indica que Jair Bolsonaro no va a asistir el próximo domingo a la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy día se conoció que en el diario oficial se ha pedido permiso para que salgan el 28 y 29, unos días así, escolta de la presidencia, lo que indica que Bolsonaro probablemente viaje a Estados Unidos para no estar presente en la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Bolsonaro no ha reconocido explícitamente su derrota, Recordemos similar a Donald Trump. Pero además recordemos lo que pasó en Argentina con Cristina Fernández, claro, que se ausentó para no entregarle la banda a el bastón de San Martín a Mauricio Macri. Hoy día, por ejemplo, además, a propósito de Cristina Fernández, bueno, lo que está pasando en Perú, ¿no es cierto? 5 presidentes salidos, digamos, sin poder culminar su mandato. Hoy día, por ejemplo, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ha pedido la detención de 3 personas de un grupo que le ha realizado scratches, son lo que se denominan las funas. O sea, lo que aquí conocemos como funa, en Argentina se conocen como scratches, que son, bueno, lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Pero saben lo interesante que en Argentina los scratches partieron desde los sectores peronistas, vale decir. Cámpora y asociados, como se llama. Esa práctica se inició más bien desde sectores de izquierda, que hoy día podrían ser afines a Cristina Fernández, pero hoy día Cristina Fernández se da cuenta que, claro, que esto no es gratis. ¿A qué voy a todo esto? Que en un clima de desprestigio de la política, por razones a veces muy objetivas en nuestro país, financiamiento irregular, la connivencia o identificación con sectores o prácticas abusivas, etcétera, etcétera. Bueno, la convivencia, que puede parecer algo hasta ciútico, ¿no es cierto? Pero el cuidar la convivencia en el área, y cuando digo la política estoy hablando de los poderes públicos, etcétera, etcétera, es muy relevante, ¿sabes para qué? Para poder enfrentar, por ejemplo, crisis. Lo que estamos viendo, por ejemplo, y aquí lo hemos reiterado quizás hasta el cansancio, la turbiedad en la designación por la operación de lobistas, amparados por quién, también por sectores políticos, en la designación del jefe del Ministerio Público, el fiscal nacional, así se denomina, ¿no es cierto? El jefe del Ministerio Público. Los cruces de declaraciones, cuyo mejor ejemplo es de qué manera, por ejemplo, quienes hoy día están en el gobierno tienen que desdecirse de prácticas y declaraciones que hicieron cuando estaban en la oposición. Algo que ha ocurrido también con otras oposiciones cuando llegan al poder. Te habla de que la fragilidad a veces del escenario está dado por esta suma de pequeños detalles que, si no se cuidan, no es que esto se haga, digamos, para que todos estemos abrazados, ni mucho menos, no, simplemente para que los problemas de la ciudadanía tengan
caminos de solución. Cuando la situación se polariza, es muy difícil llegar a acuerdos mínimos, digamos, para ir en socorro de quienes más sufren. A veces la política pierde el norte en el sentido que no se da cuenta para qué está. El concepto de servicio público se usa mucho en algunos discursos y a veces se pierde, que yo creo que muchos pierden el sentido, digamos, porque están. Se perdió cuando se entrampan los intereses personales de cada uno, ni siquiera de un colectivo. Porque yo podría creer que un colectivo que tiene una idea, como originalmente era el Frente Amplio, uno podría decir, perfecto, es su identidad política. Uno podrá no compartirla o sí compartirla, pero es su identidad. Y trabajan por un objetivo común. ¿Y sabes por qué? Pero los personalismos y se empiezan a desintegrar. La lista del pueblo, el mejor ejemplo, el partido de la gente. Es que ni siquiera son los personalismos, son los intereses particulares. Tal como el financiamiento irregular de la política lo que hizo fue sospechar de que algunos parlamentarios, en virtud de este financiamiento irregular, terminaban poniendo por delante los intereses particulares de sus financistas que el interés público, ¿no es cierto? Porque eso es lo grave. Bueno, uno también podría pensar, por ejemplo, la designación del fiscal nacional, en virtud de la acción desembosada de lobistas, de operadores jurídicos. Uno podría decir, bueno, que esas personas, los lobistas, estos interlocutores o mejor dicho, operadores judiciales, ellos trabajan para intereses particulares. Sí. Y uno podría decir, esta incidencia aparentemente tan significativa de la designación del futuro fiscal nacional también podría llevarnos a sospechar que la judicatura, en la justicia, en la tramitación de la justicia, está empezando, a través de estos personajes, quizá en algunos fallos, más los intereses particulares que el interés general. Esto debería encender la alerta, yo creo, en el Poder Judicial y dar la sensación de que esto no lo hace. Porque cuando todo esto se develó, se asumió como algo natural de que los pasillos de los tribunales anduviesen, por ejemplo, operadores políticos, operadores judiciales o lobistas. Entonces, cuando se dice hay que dejar que las instituciones funcionen, sí, pero que funcionen bien, transparentemente y sin injerencia externa. Y esto lo digo, ¿sabes por qué? Porque estamos en un momento complejo. La pandemia está ahí, las causas del estallido social también están ahí, algunas de las causas del estallido social todavía, y vienen meses donde probablemente muchas personas lo van a pasar mal por la situación económica y le van a exigir ¿a quién? A la autoridad, política o no, pero particularmente política, que los ayude. Y para ayudarlos se necesita acuerdo. Y hoy día yo los veo bien difícil. Claro, algunos ganan con la polarización, pero a veces como sí, para volver al inicio, pero a veces la polarización termina estallándole en la cara. Yo creo que es súper interesante y también este puede ser un buen ejercicio para los ciudadanos que les gusta estar informados, que siguen el acontecer minuto a minuto, es revisar las sesiones que ocurren en el Parlamento, porque también es verdad, también es cierto que aquí en la estructura del trabajo legislativo en cuanto a agendas, aboquémonos solo a seguridad porque el resto está empezando el debate. Sí, ahora está el anuncio. Está el anuncio, sí. Pero está muy de la mano de lo que tú dices, Aníbaldo. También está claro de que el trabajo, por ejemplo, el gobierno llega a reuniones en la comisión que el propio oficialismo le subraya de que vienen mal preparados. La falta del ejercicio de lo prolijo en cuanto a la elaboración de las minutas con que se van a resolver o se van a poner sobre la mesa para el debate político de proyectos de ley. Todo está hecho como a la rápida, como de último minuto. Y esto no es problema solo de esta administración, esto ya viene desde hace un tiempo, que muestra que algo le está pasando, y yo creo que este es un problema también de Latinoamérica, tal vez del mundo, pero en Latinoamérica, donde hay una falta de rigor y del trabajo propio cuando hablamos de política. No sé si me explico.
Entonces, cuando uno ve el tema de que no están de acuerdo con el tema de agenda de seguridad, no es solo porque la oposición o una parte de la alianza, o sea, del oficialismo, quiera algo a cambio y por eso le están diciendo al gobierno que no, sino que también hay políticos que hacen su trabajo, que estudian, que se preparan, que contratan asesores no porque son amigos de los hijos o amigos de un tercero o son parte del partido, sino que porque son personas que tienen conocimiento de la materia y se preparan, pero se encuentran con un muro porque al otro lado no tienen con quién dialogar que tenga la altura profesional de lo que se va a debatir. Entonces es súper fácil decir no, le niegan la sal y el agua. Yo lo escuchaba en las administraciones Bachelet, Piñera, usted se recuerda, los ministros decían nos están negando la sal y el agua. Pero el tema no es tan simple de la sal y el agua, también es más profundo y hay políticos que lo evidencian y termina esto en una trifulca política. Y después todos nosotros como ciudadanos terminamos con esa percepción de que los políticos no se pusieron de acuerdo. Cuando falta profundidad, la gente correcta que sabe sobre esas materias. Sí, pero también, y lo otro, y porque hay algunos que con la polarización, o sea, en la trifulca ganan porque ese es el escenario que más les acomoda. Y tal vez lo que hemos visto, en virtud de cierta farandulización también de la política, es que esos personajes, claro, sacan rédito de esto, ¿no? De la trifulca, y claro, y los otros que quizá no tienen ese ánimo quedan en un segundo plano, y eso incluso a veces les puede costar su reelección, porque también a veces todo esto se hace, digamos, para tener una visibilidad. Estoy hablando de la trifulca, la polarización, para tener opciones para... Yo te agregaría ahí dos escenarios. El que tú dices que es para tener portada y ganar una elección. Y lo otro, hay algunos que hacen pataleta también en la política para victimizarse, pues. Pero además porque quieren el Ceremi, el director de servicio, porque termina el director de tal hospital en algún rincón de Chile y quieren colocar al amigo, al compadre o al tercero que llegó a la fila. Y eso es bien jodido. Yo creo que eso también es lo que tiene, y yo insisto, no es solo acá en Chile. Yo creo que también es un tema de la región en general. Hay un tema cultural de fondo, que no se cambia simplemente con leyes. Porque se hacen leyes, ¿y qué pasa? Echa la ley, echa la trampa. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Datos